En Corea del Sur existen escuelas tan peligrosas que ni la policía quiere acercarse. Pero entre todas ellas, hay una que destaca por encima del resto. Una escuela donde la violencia es el pan de cada día, donde la ley no existe y los estudiantes no temen a nada, ni a nadie. Estamos hablando de la escuela secundaria Angan, conocida como el peor nido de delincuencia del siglo XXI. Pandillas, peleas diarias, cigarrillos en los pasillos y una tasa de tabaquismo del 96%. Aquí, la maldad se hereda de generación en generación. Y en la cima de todo esto, está Kan-san, el estudiante más temido del país. O mejor dicho, el número 1 en brutalidad. Pero algo inesperado ocurrió. Hace poco, esta legendaria escuela fue derrotada por una sola chica, de primer año. La escena cambia a un viejo almacén. Allí, dos estudiantes de la escuela secundaria Do-sun encaran a los temidos chicos de Kan-san. ¿Y por qué? Porque no podían creer que un grupo como ellos había perdido contra una sola chica. Los líderes de ambos bandos se encaran. El de cabello rubio, sorprendido por la altura de su oponente, observa en silencio. Y lo más impactante es que fueron los de Do-sun quienes vinieron a buscar problemas. Antes, ni siquiera se atrevían a mirarlos a los ojos. Ese chico rubio se llama Pike Honsa. Tiene 16 años. Estudiante de primer año en Kan-san. También es el número 2 de su escuela. Mientras tanto, algunos delincuentes de ambos bandos conversan fuera del almacén. Y ahí es cuando aparece ella. Una chica camina hacia el grupo, despreocupada. Los de Do-sun se ríen, burlándose de Kan-san por haber sido vencidos por una simple chica. Yeon-su, frustrado por la humillación, está a punto de pelear con el líder enemigo. Pero justo en ese momento, una voz irrumpe. Una chica bosteza, se cruza entre ambos y les grita que paren ya, que la están volviendo loca. Pregunta si de verdad tienen que pelear por cosas tan estúpidas. Uno de los chicos, calvo y confundido, le pregunta quién se cree para meterse donde no la llaman. Pero Yeon-su está paralizado. ¿Qué haces aquí? Le pregunta, sorprendido. ¿Te molesta? Responde ella con frialdad. Su nombre es Heuser, tiene 16 años, y es la estudiante número 1 de Kan-san. Incluso Yeon-su se pone nervioso. Apenas puede hablar. No había necesidad de que ella viniera hasta aquí. Uno de los estudiantes de la escuela Do-sun sujetó a Sera del hombro y le soltó con arrogancia, ¿y tú por qué te metes donde no te llaman? Pero antes de que pudiera decir algo más, recibió una paliza brutal. A Sera no le gustaba que la tocaran, y menos aún que se le dirigieran de esa forma. Otro estudiante, más imprudente que el anterior, la llamó loca y trató de atacarla por la espalda. Su golpe logró alcanzarla, pero Sera usó la frente para amortiguar el impacto. Lo miró directamente y le preguntó, sin cambiar el tono, ¿me acabas de llamar loca? Entonces, con su fuerza incontrolable, le mostró lo que era ser una verdadera loca. El golpe fue tan inesperado que el chico apenas podía creer que esa persona fuera una chica. Mientras el grupo de Do-sun se tambaleaba, Sera los enfrentó sin vacilar. Vamos, vengan todos de una vez. Algunos retrocedieron, otros intentaron atacar, pero ninguno logró entender cómo era posible que alguien como ella tuviera ese tipo de fuerza. Yeon-su, observando desde un lado, solo pudo suspirar. Por eso no quería que Sera viniera. Si ella se encargaba, nadie más tenía espacio para intervenir. Uno de los estudiantes de Do-sun recibió un golpe directo que le destrozó las costillas, dejándolo sin aire y con el rostro retorcido por el dolor. El Instituto Ksan, conocido por su reputación temible en todo el país, acababa de ser defendido por una sola chica. Lo más impresionante era que no necesitó ayuda. Ella sola bastó. Y esa chica era Sera, la salvadora de Ksan. Sera apenas podía creer que aquellos tipos de Do-sun hubieran tenido el descaro de desafiarla. Los estudiantes de Kan-san comenzaron a gritar su nombre, vitoreándola como una heroína. Yeon-su se le acercó, puso su mano sobre su hombro con respeto y admiración, y le dijo con firmeza, «Tienes unas habilidades increíbles». Después, con una sonrisa, le propuso, «Vamos a la escuela Do-sun. Es hora de asegurarnos de que no se atrevan a volver a molestarnos». Varios estudiantes estaban listos para sumarse al plan, pero Kanji, que observaba desde un rincón, se adelantó. Con su tono despreocupado y medio burlón, les recordó, al final, solo somos estudiantes, no hay que apresurarse. Luego, mirando sus motos, propuso, ¿qué tal si mejor damos una vuelta a toda velocidad? Sera giró lentamente la cabeza hacia ella y con la misma calma de siempre, le dijo, primero, quita tu mano de mi hombro. Suo reaccionó de inmediato,
se apartó y se disculpó. Sera entonces se subió a la moto y ordenó: «Enciende el motor. Vamos a la tienda». En otra parte de la ciudad, una pareja de hermanos iba en auto. La mujer, al mirar por la ventanilla, notó una pandilla de motociclistas detrás de ellos. Uno de los motociclistas, con la mirada fija en el frente, murmuró: «¡Qué paisaje tan hermoso!». Pero no hablaba del paisaje natural. Se refería a Sera. Su compañero, extrañado, comentó: «Hermoso, ¿de verdad? Ni parece una chica, ¿no viste cómo aplastó a los de Dawson?». El otro respondió sin dudar: «Eso no importa. Si quiero, la conquisto». Por suerte, Sera no escuchaba nada de eso. Iba profundamente dormida en la moto, sin preocuparse por lo que pasaba a su alrededor. Aunque la verdadera pregunta era si a alguien como ella, alguien con tanta fuerza y presencia, le importaban cosas tan simples como el romance. La historia entonces retrocede 6 años. Una niña de apenas 10 años toca la puerta de una casa. Un joven abre, curioso, y se encuentra con esa pequeña frente a él. Ella lo mira fijamente, con total seriedad, y le dice: «Cásate conmigo». Esa niña era Sera. Ese joven fue su primer amor. Su nombre era Lee So-yun, estudiante de primer año de universidad. Al escucharla, no la rechazó, solo se quedó sin palabras, sorprendido por la inesperada confesión. Sera cuenta que, cuando era niña, su casa funcionaba como alojamiento. En el segundo piso vivía ese chico que la había impresionado desde la primera vez que lo vio. Le gustaba, simplemente, porque era muy atractivo. Solía entrar en su habitación para ofrecerle fruta, y él siempre le agradecía con una sonrisa amable. Incluso esos pequeños gestos bastaban para que ella lo viera como alguien especial. Una noche, mientras ambos miraban las estrellas, So-yun comentó que aquel lugar tenía una vista agradable. Sus ojos recorrían el cielo estrellado con tranquilidad, y su voz, suave y pausada, le llegaba a Sera como si fuera una melodía. Aparte de estar completamente encantada con su apariencia, también le fascinaba su forma de hablar. Cada palabra que decía le resultaba cálida, incluso reconfortante. De forma inesperada, So-yun se quitó la chaqueta y la colocó sobre los hombros de Sera. Le dijo, sin mirar directamente: «No quiero que pesques un resfriado». Ella se quedó en silencio, sintiendo el calor de la tela y, aún más fuerte, el calor de aquel gesto. Al principio, lo había admirado solo por su físico. Pero poco a poco, sin darse cuenta, empezó a enamorarse de su amabilidad. Esa mezcla de sencillez y ternura le hacía imposible apartar los ojos de él. En su interior, deseaba que esos momentos felices se repitieran una y otra vez, como si el tiempo pudiera congelarse solo para ellos dos. Sin embargo, llegó el día que lo cambiaría todo. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte, darle like si te gusta el vídeo y activar la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos. Continuando con la historia, Sera volvió a casa después de la escuela, con la emoción de alguien que tenía algo importante que contar. Lo primero que hizo fue buscar a su padre. Quería contarle lo que había vivido, todo lo que le había ocurrido ese día. Entró con rapidez, sonriendo aún, con los ojos brillantes de entusiasmo. Su padre la miró en silencio. Parecía estar a punto de decirle algo importante. Su expresión era seria, como si estuviera cargando con algo que no sabía cómo soltar. Sera, al verlo así, dejó de hablar por un momento. Algo en el ambiente había cambiado. La felicidad que traía se detuvo en seco, como si el tiempo, esta vez, sí se hubiera congelado, pero por una razón completamente distinta. El padre de Sera, con una expresión seria, le entregó una carta. Era de So-yun. Él le había pedido personalmente que se la diera. Sera no entendía por qué So-yun no se la entregó directamente. Su padre, con pocas palabras, le explicó que So-yun tuvo que entrar al ejército. Aquella separación llegó de manera repentina, sin ningún aviso previo. Sera no comprendía del todo por qué alguien como él tenía que alistarse. Su padre solo dijo que era para proteger al país. No había podido despedirse de ella en persona por ciertas razones, pero quería que su padre le transmitiera un mensaje, que lo sentía mucho. Y así, sin más, aquel chico que Sera había considerado su primer amor fue arrebatado por el país. Desde ese día, su recuerdo quedó en ella como una ausencia silenciosa. Una historia que se cerró antes de poder comenzar. La escena cambia. Ahora nos encontramos en la escuela Kansan. Dos estudiantes estaban en medio de una competencia de fuerza. Jugaban pulseadas en una de las mesas del aula. Uno de ellos,
con camisa corta, usó toda su fuerza interna para vencer al calvo. Después de ganarle, no se conformó con la victoria, también le dio un golpe en la cara. El calvo, sin dudar, se lo devolvió. La situación rápidamente escaló. Poco a poco, más estudiantes comenzaron a rodearlos, curiosos por ver la pelea. Entre el bullicio, algunas chicas los miraban con desprecio, murmurando que eran unos simios repugnantes por recurrir siempre a la violencia. Pero en medio de todo ese caos, nadie notó la presencia de Sera. Molesta, Sera levantó la voz y preguntó qué demonios estaba pasando con tanto escándalo. En un segundo, el silencio se apoderó del aula. Todos volvieron a sus asientos sin rechistar. Sera tomó su lugar habitual y miró de reojo al chico sentado a su lado. Con voz seca le advirtió que si la despertaba, sería mejor que se preparara para morir. El chico, algo asustado, asintió de inmediato y le contestó que solo la despertaría cuando llegara la hora del almuerzo. Poco después, las campanas de la escuela sonaron. Un profesor entró al aula y pidió a los alumnos que tomaran asiento. Les anunció que ese día, un nuevo profesor había llegado al instituto. Era un estudiante en prácticas, y a partir de ese momento empezaría su periodo como docente en Kansan. Pidió al nuevo profesor que se presentara frente a la clase. El joven dio un paso al frente, saludó con amabilidad y dijo su nombre. Sin embargo, el sonido de los ronquidos de Sera impidió que se escuchara claramente. Aún así, el nuevo docente expresó su deseo de contar con el apoyo de todos. Uno de los estudiantes lo observaba con cierto desagrado. Su apariencia llamativa captaba demasiada atención, algo que no pasaba desapercibido en una escuela como esa. El profesor titular le pidió entonces que comenzara a pasar lista, para que pudiera familiarizarse con los alumnos. El joven docente accedió sin problema, revisó la hoja y anunció que comenzaría. Countdown. Presente. Kang Geso. Aquí. Siguió leyendo los nombres uno por uno. Al llegar al siguiente, lo pronunció con voz clara. Gus Sera. No hubo respuesta. Levantó la mirada y preguntó si la estudiante estaba presente. Sera, aún adormilada, se frotó los ojos y murmuró con fastidio si alguien la estaba llamando. El profesor asintió. Era él quien la había llamado. Sera se sentó bien en su asiento, aún algo dormida, pero algo en la voz de ese profesor le resultó extrañamente familiar. Entonces lo miró con más atención, y en un instante, sus ojos se abrieron por completo. Fue como un golpe directo a sus recuerdos. Ante ella, de pie junto al pizarrón, estaba la misma persona que conoció en su infancia. Sera, tiempo atrás, le había preguntado a Soyun por qué siempre estaba rodeado de libros. Quería saber si eso era realmente divertido. Soyun, con una sonrisa tranquila, le respondió que por supuesto que lo era. En el futuro, quería convertirse en un gran maestro, y por eso se preparaba desde entonces. Esa imagen quedó grabada en la memoria de Sera, la de un chico con sueños, sentado entre libros, hablando de su futuro con determinación. Ahora, años después, Sera lo veía de pie frente a su clase. Aquel estudiante docente, parado con el uniforme del profesorado, era Seo-Yun. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vio, exactamente 6 años. Se quedó completamente sorprendida. ¿Cómo era posible que alguien que había dicho que se iría al ejército apareciera ahora en ese lugar? Seo-Yun, notando su reacción, se disculpó por la sorpresa repentina. Le preguntó cómo había estado todo ese tiempo. Sera, sin saber qué decir, guardó silencio. Ambos decidieron posponer esa conversación hasta después de clases. Sin embargo, alguien en el aula comenzó a captar lo que estaba ocurriendo. Un estudiante, molesto por la actitud del nuevo profesor, lo sujetó de la camisa y lo lanzó con fuerza contra los casilleros. Seo-Yun se golpeó al caer. El estudiante lo miró con superioridad y le advirtió que allí los maestros no tenían ningún tipo de autoridad. En la escuela Kansan, el poder se imponía con fuerza, no con palabras. Los demás alumnos no solo observaron en silencio, sino que comenzaron a apoyar la agresión. Lo incitaban a golpear al profesor, gritando que lo acabara. A pesar del ambiente, Seo-Yun intentó calmar la situación. Quería resolver el conflicto conversando. Pero su agresor lo tomó del cabello y lo arrastró con fuerza, diciéndole que las palabras no funcionaban en ese lugar.
Aquí, lo único que importaba era el poder. Estaba a punto de estrellar su cabeza contra el suelo cuando, de pronto, una mano detuvo el movimiento. Alguien había sujetado al agresor por el cabello y lo apartó con violencia. Seo Yun apenas se salvó de golpearse el rostro. Quien intervino fue Sera. Ella explicó que esa escuela era conocida por ser un refugio de matones, un lugar donde los problemáticos se reunían, y que para proteger a su primer amor, tuvo que pasar muchas cosas sola. Esa era la verdadera historia de sus años escolares. Miró al agresor con dureza y le preguntó por qué estaba haciendo eso con el profesor. No te olvides de suscribirte, darle like si te gusta el vídeo y activar la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos.